Excelente. Bueno, volviendo un poco, ahí agradecemos al compañero Fede que está grabando lo que es la clase para todos aquellos que no pueden escuchar en este momento y no puedan estar escuchando. Vamos a después a subirla entonces al Classroom. Volviendo un poquito para atrás, la idea cuál es de estas discusiones es enmarcar en el proceso de la evolución normativa, entender al sistema normativo como lo que es una evolución constante en pos de garantizar los derechos y garantizar el rol del Estado, que es en definitiva un sistema que trabaje en pos de las individualidades y en pos del colectivo, que es trabajar para garantizar los derechos. Y en eso tiene que darse como herramienta, y nosotros que vamos a ser futuros profesionales, la herramienta del derecho. Y en este sentido planteábamos que el proceso iniciado hace 20 años con la Convención Internacional de Derechos del Niño y Adolescente estableció un paradigma y podemos ver al derecho como una fuerza viva en constante desarrollo, que vamos a estar discutiendo al final, después de abordar los regímenes de responsabilidad y las discusiones más que todo penales que se vinculan en esta temática. En este sentido, también viendo un poco de la óptica de lo que se fue abordando en las clases anteriores y algunos de los temas que estuvieron presentes ahora al inicio de la pandemia del COVID-19, respecto un poco del hacinamiento de las cárceles, de la problemática de la responsabilidad en cuanto a los sistemas carcelarios, tiene que haber también una óptica especial que es la de la responsabilidad juvenil, que es la que vamos a abordar ahora. Hay un sistema particular en nuestro país porque es muy interesante el régimen penal de minoridad que se encuentra vigente hoy. Hablamos de la ley 22, el decreto ley 22.278, sancionado en la época de la dictadura con la simple firma del presidente de facto, Jorge Rafael Videla, de aquel momento, en el cual establecía una suerte de filtro en la aplicación del derecho penal, perdón, del derecho penal a las cuestiones de la minoridad, de los menores de edad. Josefina, sí, es la ley 22.000, decreto ley 22.278. Gracias, Janina, ahí por escribirlo también. Que lo que viene a plantear es una suerte de filtro en la aplicación del derecho penal. Son una suerte casi de 14 artículos, más o menos, que plantean qué delitos se aplican y en qué condiciones a los menores de edad de entre 16 y 18 años. Por debajo de esa edad no se podrían aplicar los que son los delitos de acción pública con penas mayores a 2 años de los enunciados en el derecho penal. ¿Qué es lo que entiende esto? Se le da un fuerte arbitrio a lo que es el juez para entender de la situación de los menores de edad, de cómo se va a aplicar la pena y en muchos casos también para todas las situaciones de vulnerabilidad de estos menores, el juez va a decidir sobre el contexto del menor. Entonces, entiende con facultades amplias del destino del menor, tanto por la acción penal como por todas las situaciones que se pueden enmarcar en sus conductas. ¿Esto qué es? La responsabilidad del cuidado de los padres, el contexto social en el cual se encuentra, la relación que va a tener con su entorno. Esto se enmarca en lo que se llama el régimen tutelar, que va a tener la relación entre el Estado y el menor de edad. Esto es una concepción que se suele aplicar entre los distintos regímenes de responsabilidad especial que se entienden a los regímenes de responsabilidad juvenil, como son el modelo clásico, que habla que analiza el grado de culpabilidad de los menores, que es lo que nos encontramos viendo en este caso, vinculado también con otro tipo de modelo, que es el modelo tutelar, en el cual el delito es un reflejo de la condición de carencia social que se encuentra el niño, niña o adolescente en realidad. Y entiende que hay una peligrosidad social de la cual hay que contener. En este sentido, ¿qué es lo que sucede? Que se le da una preeminencia al Estado por sobre las garantías que puede tener cualquier proceso penal para entender del caso particular. Esto es un tema,
Porque entonces cuando nosotros lo vamos a ver a los ojos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hay una serie de atropellos que son bastante fuertes para entender, para entender cómo se aplica. Entonces, tenemos dos leyes en conflicto en este sentido, que son las que surgen al calor de la Convención y la del régimen penal de minoridad. En ese sentido, en los últimos 15 años hubo más de 15 proyectos para reformarlo, entendiendo que la pena no puede ser, primero, la respuesta principal al problema de, al problema de la concreción de un delito, indistintamente de cuál sea, y el estado del menor. Y segundo, las discusiones respecto de cuáles son las aristas que vinculan al régimen, o que deberían regular al régimen penal de minoridad. Entre ellos, los grandes debates se dan por la edad mínima, creo que es lo que más se discute, la edad mínima de imputabilidad de una pena al menor. El modo del proceso por el cual se va a aplicar o no se va a aplicar la pena, cuál es el castigo, si es la privación de libertad, si es una pena socioeducativa, si tiene que haber un equipo interdisciplinario que siga, que analice el contexto del menor de edad, y el tiempo mínimo y máximo del castigo. Entonces, acá nos metemos también en una discusión respecto de todo el sistema penal, que es la única o la principal pena a aplicar puede ser una de privación de la libertad o tiene que haber todo un sistema equilibrado con otras decisiones u otros castigos que entiendan respecto de esto, como puede ser servicio comunitario, como puede ser una reflexión respecto de el delito cometido, o simplemente vamos a llenar las cárceles de personas, y en este caso con los menores de edad, vamos a meternos en lo que es el desarrollo del niño, de la niña o del adolescente, en detrimento de todo su desarrollo posterior, porque entendemos que toda decisión que se tome en esta etapa de la vida va a tener su correlato en el resto. Hay dos principios fundamentales que rigen esto, que son el desarrollo progresivo, que es que cada decisión que se toma en el menor de edad va a tener su correlato en el resto de su vida, y el desarrollo que tenga con sus acciones van a tener consecuencias para el resto. Y es un desarrollo cognitivo, no es que un día para otro se hace adulto, sino que va construyendo su adultez. Y por otro lado, la autonomía de la personalidad en cuanto al proceso. Es entender, escuchar al menor, que se tomen las decisiones en consecuencia con lo que se quiere, y esto también vinculando con lo que es la responsabilidad, porque el niño en sí mismo no solventa sus derechos y sus necesidades por sí, sino que necesita de los adultos responsables para alimentarse, para tener acceso a la salud, para tener acceso a la educación, para acceder a una alimentación, a una vivienda digna. A diferencia del adulto, en el niño tiene que ser saciado por los adultos responsables. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos que analizar la óptica de la responsabilidad penal desde la satisfacción de los derechos y desde quién es el responsable de satisfacerlo. El gran problema es cuando la responsabilidad penal se da aislada de este contexto. Es entender entonces que para la situación de la concreción de un delito va a haber todo un proceso atrás, muchas veces de insatisfacción de derechos, y muchas veces también vinculados con la situación de vulnerabilidad del menor, que lo llevan a cometer un delito. En este sentido, y ahora volviendo un poco a los sistemas de responsabilidad especial que tienen los sistemas penales, podemos analizar lo que son los modelos de aplicación de los regímenes de responsabilidad. En este sentido, ¿qué entiende? Que hay una posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad del menor con condiciones diferentes al régimen de adultos, porque se entiende que hay un desarrollo diferente de los adultos. Y esto tenemos el modelo clásico que les dije antes, que se basa en el grado de culpabilidad adecuado al menor, el modelo tutelar,
que lo que lleva es a unas decisiones completamente discrecionales del Estado en pos del interés superior del niño. Entiende que la única justificación para tomar las decisiones está en que el juez que va a estar a cargo de esto se va a hacer cargo del interés superior del niño. Y de ahí va a tener amplias facultades para decir al respecto. Luego de estas dos posibilidades surge una tercera que es como un mix, que es el modelo educativo, que entiende la aplicación de la pena por una modalidad atenuada, ofrece alternativas en la ejecución de la pena, que evita las consecuencias penales de la misma, y después busca, por sobre todas las cosas, adherir a la voluntad del menor, esto de la autonomía de la voluntad, que el joven crea que está decidiendo sobre de qué modo va a hacerse responsable de la, digamos, irresponsabilidad que cometió, adhiriendo voluntariamente a un proceso de cumplimiento del castigo, digamos. Este modelo, si bien es un desarrollo que une los dos anteriores, no deja de ser, en cierto punto, a la luz del desarrollo del derecho, insuficiente, por entender que no deja de tener, primero, una desigualdad en el tratamiento de los que adhieren y los que no adhieren a estos programas, sino que aparte tiene a quienes no adhieren una aplicación de una pena más fuerte contra los que adhieren o tienen conocimiento de su pena, que se les va a tener una pena más leve vinculada a cuestiones socioeducativas. En este sentido surge el modelo que se encuentra en desarrollo y en constante evolución en los últimos años, que es el modelo de justicia, que se está sustentado en el reconocimiento de la interacción social, que se encuentra al paraguas de la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, y que va a entender una suerte de doble vía. Por un lado, la vía de la satisfacción de los derechos del niño al acceso a la vivienda, al acceso a la salud, el acceso a la alimentación, a la educación, que en muchos casos, si no se satisfacen en esta etapa de la vida, es muy posible que no puedan satisfacerse posteriormente. Y por otro lado, la respuesta penal, basada en la exigencia de entender este contexto en el cual se desarrolla. Dicho esto, les voy a dejar después un texto para analizar estos 4 modelos que se van discutiendo del desarrollo, que tienen una fuerte regambre histórica. No sé si en esto están muy callados todavía, si alguien quiere hacer una pregunta o seguimos. Si alguien tiene algo para decir. Bueno, entonces continuamos con lo que es estrictamente el régimen penal de minoridad que se encuentra vigente hoy, que es este que antes hice mención, que es la ley 22.278, que se plantea como un decreto ley de la dictadura que hace un tratamiento penal para los menores. ¿Cuál es el tema de este decreto ley? O sea, nos situamos en un contexto histórico en el cual hubo 30.000 hombres y mujeres detenidos desaparecidos, donde no había ningún tipo de garantía penal, procesal, ni derechos humanos, no había nada. En este contexto se aplica un filtro a lo que era el Código Penal para aplicarlo a los menores, que solo prevé aplicaciones de penas. Entiende que para los delitos de acción pública superiores a 2 años se van a aplicar las penas de una manera especial. Eso es todo lo que entiende este régimen, que aparte no tiene ningún tipo de legitimidad, porque en nuestro país, un sistema representativo republicano y federal, lo que se entiende como sustento básico es la cuestión democrática. Y en la aplicación de una de las situaciones más sensibles de los derechos de la población, estamos aplicando el decreto ley de la dictadura que sigue vigente hace más de 30 años. Que si bien existen hoy en el Congreso Nacional muchos proyectos, creo que en este momento se encontraban más de 10 para modificar esto, y cada administración vuelve con el tema, suele enfocarse desde el lado de la punitividad y no se logra, en definitiva, ninguna respuesta clara a esta situación que no derive
en la simple discusión mediática de la baja de la imputabilidad o de la salida por aplicación retroactiva de la ley más benigna de delincuentes que van a salir a la calle a delinquir en masas. En este sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Que en definitiva nos quedamos en la discusión de distintas posibles soluciones a un decreto de ley de la dictadura que no terminan en nada. Más allá de que con lo peores o mejores que pueden ser los proyectos presentados, ninguno se avanza y termina quedando vigente el proyecto aún peor que el más peor de todos los presentados, que es el decreto del régimen penal, que es el de minoridad, que plantea la edad punible entre los 16 y los 18 años, con los delitos de acción pública con pena de más de 2 años, y excluye, por tanto, las multas, las inhabilitaciones y las de acción privada, y la reincidencia. Tiene como característica clara este sistema que suelen darse por delitos de leves y de flagrancia. Los delitos contra la vida o contra la integridad sexual suelen ser los de menor cuantía. En este sentido, ni siquiera estamos hablando que los delitos cometidos por menores de edad sean delitos contra la vida o contra la integridad sexual. Estamos hablando de delitos leves vinculados a los contextos en los que se encuentran desarrollándose los menores, que no se encuentran contenidos y terminan cayendo en accionares delictivos. ¿Cuáles son las facultades de los jueces para aplicar este régimen? Sumamente amplias. Como el régimen de minoridad tiene únicamente 14 artículos, incluyendo la comunicación al Poder Ejecutivo, o sea, el requisito de forma de la sanción, es un régimen muy corto, que entiende respecto de la disposición de los menores en el juez. Toma medidas que considera convenientes, restringe la responsabilidad parental y puede relevar de la guarda del menor sin muchos más requisitos que el interés superior del niño. En este contexto o contenido del régimen tutelar, en el cual el Estado va a tomar decisiones por sobre el menor y por sobre su contexto. Sí son tribunales especializados, los juzgados de menores, que actúan por dos secretarías, la Secretaría Actuaria y la Secretaría Tutelar. Una es la que se encarga de todo el proceso propiamente penal y otra se encarga de entender el contexto en el cual se encuentra el menor, en el cual va a haber una comprobación del delito, conocimiento del menor, algunos informes y peritajes y las condiciones en las que se encuentra para después decidir tanto sobre la concreción o no concreción del delito como por sobre todo el contexto que arrastra tras el menor. De las grandes críticas que se hace a este sistema, entre otras, es la falta de especialización también que hay, porque no hay ni un equipo interdisciplinario, ni un seguimiento propio, sino que es simplemente los funcionarios del juzgado especializado en menores que van a hacer seguimiento de estos casos y que van a decidir por sobre todo. Por debajo de la edad de mutabilidad, si hay una detención, van a decidir enviarlo en muchos casos a orfanatos, en los cuales van a quedar encerrados a la espera de cuidados por no estar adecuados a el medio en el cual se encuentran desarrollándose. No va a haber una respuesta integral en ese sentido y muchas veces es peor inclusive que la pena, porque al estar en pos de tutelar los derechos del menor, se va a encontrar encerrado muchísimo tiempo en este sentido. ¿Qué es lo que importa en esta discusión? Que cuando se aplique la pena tiene que ser como última ratio, tiene que ser la última decisión a aplicar, no la primera. No tiene que ser la aplicación de la pena contra el menor, porque toda decisión que se toma acá va a ir en contra del proyecto de vida y posiblemente no termine en una lógica resocializadora, sino que va a terminar discutiendo respecto de el futuro del joven delincuente que se le cerran un montón de puertas. Va a tener una reincidencia constante en su edad adulta, porque quedó estigmatizado, porque no tuvo el acceso a un montón de derechos y porque no pudo solventar su situación o inclusive se encuentra encerrado por más de 20 años, porque tampoco hay un límite en el tiempo que se encuentre
cumpliendo el encierro, digamos. A lo sumo pasará de los institutos especializados en menores a uno de adultos. Y va a cumplir penas que pueden ser mayores a la edad que tiene hoy. O sea, le va a duplicar en edad el tiempo de encierro. Bien. Sí, tenemos un mensaje. Valeria, profe, ¿no es que no se los puede condenar a una pena mayor a la edad al momento del delito? A ver, si bien es cierto esto, la realidad es que la discreción con la que se maneja el régimen de minoridad hace que esto no se aplique en muchos casos. Entonces termina dando esta discrecionalidad que planteamos del juez. Por ejemplo, hay una causa que auspiciaba quien era el secretario de Niñez, que ahora creo que volvió al cargo, que es Gabriel Lerner, que planteaba que un joven había sido detenido y condenado con 17 años, cumpliendo su condena desde los 18, y hoy tenía 37 años y seguía cumpliendo esta pena. Inclusive, creo que es el fallo Mendoza, si no me equivoco, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos fallos en contra por la aplicación del régimen penal de minoridad. Tenemos un serio problema con este decreto ley. Primero porque es inconvencional, porque va en contra de la convención que hemos sancionado, que ahora vamos a discutir a futuro. Y porque al tener tal nivel de vaguedad en cuanto a la aplicación de la pena, que solo sirve de filtro, que lleva a una situación de desposeimiento de los menores, que no les permite, primero, desarrollarse y que tampoco les permite ningún tipo de garantía, porque aparte las garantías penales de los adultos en el proceso no se aplican a los menores, porque estamos hablando de lo peor de un régimen tutelar y lo peor del régimen penal, juntos en un solo sistema. La verdad que lleva a una dificultad, primero por esta situación de la norma de... Perdón, ¿me caí? ¿O estoy bien? Porque veo, me está tirando error acá. ¿Alguien me escucha? Porque estoy en error. ¿Pueden? A ver. Te escucha. Ah, gracias. No, porque me tira error el cartel acá y pensé que me había cortado. Excelente. Bueno, decía, lo peor de la pena del sistema tutelar y lo peor de la pena del derecho penal. Es un sistema netamente punitivo que responde a principios de punitividad y de seguridad, y no a principios de contención del menor. En este sentido, ¿qué es lo que se tiene que apoyar en los dispositivos penales juveniles? Primero, la especialidad. Que el menor de edad esté contenido en sistemas especiales que trabajen tanto en la especialidad de él como menor, que se encuentre con pares, que se encuentre con un equipo especializado, no con miembros de las fuerzas de seguridad, que lleven a un castigo o una sobreprisionalización, sino que entienda un sistema horizontal, que vaya en pos de su desarrollo, que permita la reflexión sobre el... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Con quién me habla? ¿María Teresa? Sí, ¿qué tal? Acá, diga. Te quería preguntar, ¿y por qué no fue declarada inconstitucional esta ley? Si fue en el marco de la dictadura, en un contexto de que no existían los derechos humanos, ¿por qué se mantiene vigente? Hay dos grandes discusiones al respecto, es una muy buena pregunta, María Teresa, que es, por un lado, nunca se consiguió en todos estos años, como en otras situaciones, el consenso político para derogarlo y reemplazarlo, ¿Sí? como así fue otro tipo de decretos de ley, porque el problema cuál fue. De repente existe la vuelta a la democracia y hubo una convalidación de los decretos de ley de la dictadura para no tener vacíos legales. Por ejemplo, está en uno de los casos paradigmáticos de los últimos años, que fue el decreto de ley de radiodifusión, que se convirtió en la ley de medios, que después se volvió a cambiar. Era una ley de la dictadura que tuvo vigencia hasta el año 2008. El régimen penal juvenil de minoridad es un caso similar. Bueno, Al pero no poder... es la vida. O sea que si tenemos los tratados internacionales en la Constitución Nacional sobre la Declaración de los Derechos del Niño, es imposible, es incongruente, no es razonable
que siga existiendo una ley que sea en la época de la tortura. O sea, hay Totalmente. tantas organizaciones de derechos humanos que trabajaron desde la época esa de la dictadura, justamente, que la verdad que parece incomprensible que siga vigente, ¿no? Que estemos hablando de esto. Me da un poquito de escalofrío. Exactamente. Mira, acá Valeria, por ejemplo, acompaña con que hay muchísimos decretos de ley vigentes de la dictadura, lo cual es cierto. En este sentido también se vincula muchas veces con el consenso político que tiene que haber para sacar una ley. En este sentido, el caso del régimen penal de minoridad es paradigmático. Lo vamos a ver también en el siguiente tema que tengo acá cuando cerremos el régimen penal juvenil, que es también el desarrollo de los derechos del niño y adolescente. Porque cuando discutimos régimen penal juvenil, así como cuando discutimos el Código Penal de adultos, tenemos grandes problemas para reformarlo. No sé si se acuerdan lo que fue la discusión sobre el Código Penal, que se dio tanto en el año 2017 como en el año 2013, en los cuales todos coincidían en los remaches que tuvo el Código Penal de adultos a la hora de ser modificado, porque había un desbalance en las penas, porque había problemas con los sistemas que se aplicaban, y la realidad es que no llegó a nada, por más que todos coincidían en que debía reemplazarse, porque no estaba el consenso político para sancionar un mismo texto. En el régimen penal de minoridad es aún peor que esto, porque tenemos condenas en contra de tribunales internacionales planteándonos la imposibilidad de vigencia, la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad por la no regresividad de de los derechos respecto del régimen penal juvenil. Entonces, ¿el tema cuál es? Más allá de todas estas incongruencias que tiene el sistema, no hubo un consenso nunca para reemplazarlo. Si después se quieren fijar, puedo colgarles también algunos de los proyectos que se presentaron en los últimos tiempos de todos los gobiernos y de todos los bloques políticos. Tanto el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como el del expresidente Macri han presentado proyectos, inclusive que han tenido medias sanciones, respecto de la modificación del régimen, así como muchísimos legisladores de todos los bloques políticos que han tenido acompañamientos muy grandes, pero el problema es que siempre las discusiones parecen cortarse en la edad de imputabilidad, en si se baja o no se baja Y el la edad problema de imputabilidad. también Sí, creo que es la cosificación del menor. exactamente. Es una ideología que está instalada en nuestra sociedad, lamentablemente. Entonces, por eso nadie quiere tocar, influenciar o modificarlo, ¿no? Pareciera. Bueno, Exactamente. es Aprovechando, sí, gravísimo, sí, aprovechando ya que entramos por ahí, vamos a saltar un poco para la convención, por favor. ¿cómo no? Entonces vamos a saltar un poco a a la convención para tratar este tema. A Josefina, por ahí alguna vez, no, abajo, pero los tratados internacionales no ponen un límite a la baja de imputabilidad. Se plantea en en los tratados, especiales en la Convención del Niño, Niña, Adolescente, suele plantearse no un límite de edad mínimo, porque tuviste que homologar entre todas las legislaciones que tienen diferentes planteos a la hora de considerar la edad, la mayoría de edad. Por ejemplo, vos tenés algunos países con 21 años, algunos países con 18 y otros con 16 para plantear la mayoría de edad para todos los derechos. Imagínate que si se planteara un piso mínimo de edad de imputabilidad rígido, estarías en conflicto con los distintos regímenes de los países. Lo que siempre se plantea es una cuestión de la positiva, que es el cuidado por los derechos del niño. Empezar en base a la conquista de derechos para que la vía penal y de la baja de la imputabilidad sea una cuestión secundaria, no que la cuestión primaria sea la cuestión penal y la cuestión secundaria sean los derechos. No sé si se entiende, para un poco la redundancia, el juego de palabras, pero es entender que lo primero son los derechos del niño. Es la cuestión básica, garantizar los derechos. Hoy tenemos un montón de menores de edad bajo la línea de pobreza, un montón de menores de edad con problemas en cuanto al acceso a la educación, del acceso a la salud, del acceso a la vivienda, que también sean los adultos. ¿El problema cuál es? Que el menor no se lo puede conseguir por sí mismo. No va a trabajar, no se puede formar. Tiene que ser acompañado por adultos, por responsables, por instituciones que lo incorporen o intenten incorporarlo en el sistema, generarle una conciencia para que después también
pueda tener las condiciones. Y también tiene que haber un Estado presente, invirtiendo y conteniendo a los menores que están en falta en estos derechos. Porque si no, ¿qué pasa? Empiezan a caer por fuera del sistema, el Estado no cumple con sus roles, que son muchísimos, y en especial en las situaciones de vulnerabilidad, y empieza a caer en la cuestión del delito. Y empezamos a caer entonces en las discusiones del derecho y las cuestiones de seguridad que se plantean. ¿Por qué el pibe roba? ¿Por qué el pibe mata? ¿Cómo llegó el pibe a conseguir un arma? Y no entendemos cuál fue el contexto que lo arrastró desde el principio hasta ese punto. Francisco está recomendando conceptos fiscales para los que ya nacen procesados de Guiller. Si querés colgarlo, estaría muy bien en esto que planteé al principio, de empezar a que todos también, los materiales de lectura que tengan y que quieran colaborar, estaría muy bueno que los hagamos circular. Así que tanto si me lo querés mandar por mail o no sé si en el Classroom lo pueden colgar también. Bueno, entonces no lo tenés más, lo anoto para buscarlo. A ver si lo puedo conseguir para colgarlo y que vamos a circularizarlo. Para que todos puedan... No está. Bueno, no está, qué lástima. ¿No está? ¿No se puede conseguir? Lo habían traído de Colombia. Bueno, acá Francisco, por si no están viendo el chat, recomienda leer Conceptos Fiscales para los que ya nacen procesados de Guillermo Escobar Mejía. Él no lo tiene y parece que no se puede conseguir, se lo habían traído desde Colombia. Si alguno conoce, escuchó este texto o puede conseguirlo, es bienvenido. En este sentido, pasando un poco en la discusión de los derechos del niño, vamos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Desarrollo en nuestro país. Porque acá es donde vamos a poder ver el avance y entender al derecho como una materia viva. ¿Qué es una materia viva? Entender que está en constante evolución y de acuerdo a las necesidades y a la propia avance de la sociedad, el derecho también avanza y evoluciona. En este sentido, un puntapié inicial para esto fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue un acuerdo entre la gran mayoría de los países que se suscriben en los 90, que plantea todos los derechos y los accesos que tienen que tener los menores de edad, los niños, las niñas y las adolescentes en sus derechos, que en nuestro país tiene rango constitucional, y que en los artículos especialmente 37 y 40 hace especial mención a las cuestiones penales, y plantea, en resumida cuenta, el tratamiento acorde a su dignidad y valor, poniendo enfoque en su reintegración social. Entonces, plantea por lo general, como el resto de los tratados, paradigmas básicos que después el Estado tiene que construir también y darle todo un marco. En este sentido, ¿qué es la discusión del foco en la reintegración social? Parece algo muy básico, parece algo muy vacío, pero el contexto de la reintegración social es entender que la pena tiene que tener una reflexión y tiene que contener un modo por el cual la persona entienda el error, el ilícito que cometió, para poder viabilizarlo en una medida positiva y no vuelva a caer en eso. Porque en definitiva, aparte, quien cae en el concepto penal suelen ser las personas que se encuentran sometidas a cuestiones de vulnerabilidad, en su gran mayoría. Esto de la población carcelaria, que por lo general los delitos suelen ser los más básicos, que suelen ser personas del mismo estatus social en su gran mayoría. Lo plantea mucho Zaffaroni respecto de la población carcelaria. Estos planteos de que no hay una respuesta en cuanto a que si uno analiza la población y analiza la población carcelaria, vamos a tener una proporción parecida. Pues no. Por lo general, una discriminación en ese sentido en quien está en el proceso penal que termina después, aparte, siendo estigmatizado y termina siendo echado de la sociedad. En este sentido, se vuelve a destacar el proceso de reintegración social y especialmente en el menor. ¿Por qué especialmente en el menor? Porque el menor no tiene nunca las herramientas para ejercer sus derechos y si encima termina cayendo en el foco penal, tenemos tres problemas más. Nuestro país, a su vez, con el hito de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 2005, sanciona la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la Ley 26.601. Para quien quiera anotarla, 26.601, que es la que consagra
el sistema protectorio de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, gracias Josefina por anotar el número, en nuestro país. Y consagra los organismos que se tienen que hacer cargo del sistema de protección. Crea organismos en los ámbitos del Estado y garantiza o hace el planteo del garantismo de los derechos que se tienen que dar. En este sentido, hay una serie de enunciaciones respecto a organismos del Estado. Entre ellos, tenés la Secretaría Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia, la CENAF, bien conocida, y plantea los deberes que se tienen que dar en esta secretaría, que tuvo su vigencia en los últimos años también con el desarrollo del defensor del niño, niña o adolescente, que tuvo su mención posteriormente, y el sistema de acompañamiento del Consejo de Niñez. ¿Cuál es el gran problema acá? Que la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tuvo su enunciación en el año 2005, pero tiene un avance que se ve hasta en los últimos meses. Ha sido declarativamente impecable, pero hay una dificultad para llevarla a la práctica. En este sentido, ¿por qué? Porque, por ejemplo, plantea una serie de organismos que no tienen su funcionalidad hoy por hoy. El que tiene principal función hoy es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que consagra a todos los organismos provinciales en el Consejo de Niñez y los coordina y busca generar políticas públicas similares para llevar adelante el desarrollo en un pie de igualdad en todo el territorio. Por otro lado, crea la Comisión Bicameral de Seguimiento en el ámbito del Congreso, instruye al Ministerio Público Fiscal al seguimiento de los casos y crea la figura del defensor del niño, niña o adolescente. Esta figura es bastante particular, porque es una figura extrapoder, creada en el año 2005, que nunca tuvo su nombramiento hasta hace escasos 2 meses. O sea, se creó la figura del defensor del niño que debía hacer un seguimiento en las comisarías para controlar, observar los derechos, hacer especial representación de los niños, sugerir políticas públicas, vincular a los distintos organismos creados en las distintas etapas del Estado y en los distintos poderes, que no fue nombrado sino hasta hace 2 meses. En ese sentido, esto fue el desarrollo también del derecho, porque en definitiva tuvimos un hito que lo analizamos desde el régimen penal de María Teresa Cresolar. Perdón, me daste la mano. Sí, te quería preguntar, ¿la ley no es la 26.061? Porque yo estoy con el Código Penal Sí. y la tengo ubicada como Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Puede Sancionada ser porque solo 26.061. ahí está, ahí estoy buscando, sí, 26061, 26601. ¿Está bien? Suelo ser muy malo con los números, así que Perfecto. No, efectivamente no, cometí un error. justo estoy No, está muy leyendo bien. el código. Gracias. No, a vos. Está muy bien eso porque suelo cometer este tipo de errores con los números. De hecho, me lo anoté y lo estoy viendo acá y lo anoté bien y lo dije mal. Peor aún. Entonces, gracias por la corrección. En este sentido, volviendo, la figura del defensor del niño y adolescente es claro en este sentido para analizar cómo la ley tiene su evolución. Porque más allá de que podemos hacer 50 leyes hermosas, muy lindas en las palabras, que reflejen caracteres de igualdad, si no hay un reflejo en la realidad de estas leyes, no tiene demasiado sentido la sanción. Porque en definitiva seguimos discutiendo, por ejemplo, un régimen penal de minoridad. Entonces, ¿qué sucede en este sentido? Hay que analizar cómo va avanzando el derecho y como futuros profesionales entender cómo con los años, acá Francisco dice, sí, tenemos que ver los resultados fácticos, exactamente, y analizar cómo la sanción formal de derechos no tiene sentido sin el desarrollo fáctico. Y en este sentido, por ejemplo, podemos ver el caso del defensor de niños, niñas y adolescentes, que nos va a demostrar
cómo está el avance de los derechos del niño. Hoy no tenemos ni siquiera un organismo que se dedique a la observancia de las estadísticas o haga seguimiento de las estadísticas de los niños, niñas o adolescentes. Tenemos por un lado el INDEC, tenemos por otro lado las observaciones de distintas fiscalías que elabora el Ministerio Público Fiscal, algunos de la Corte Suprema a través de la Oficina de Violencia Doméstica, pero no hay organismos que se encarguen específicamente del derecho de niños, niñas, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No hay ni siquiera un observatorio de derechos en los ámbitos públicos. Entonces, ¿hay un problema en la aplicación de políticas públicas? Sí. En la primera situación es que no se encuentra, más allá de estudios de UNICEF o de observatorios o de organizaciones no gubernamentales que hagan análisis de esto. El sistema del Estado está en falta en cuanto ni siquiera puede observar y tener conocimiento del estado de los menores de edad. Hay algunas cifras del INDEC que se juntan de un lado, hay algunas cifras de las políticas penales, pero no hay un estricto acatamiento o análisis de esto. Y ahí empieza el problema entonces. Si ni siquiera hay una responsabilidad en las estadísticas, tampoco no hay una efectiva aplicación de las políticas públicas. Y volviendo con el defensor niño y adolescente, ustedes van a poder ver en esa situación, primero, los análisis que les voy a colgar después también de los planes de trabajo, porque la situación es así. En 2005 tenemos la ley. Crea el Instituto del Defensor, como tenemos otros, el Defensor del Público, el Defensor del Pueblo, que son los veedores de los derechos. Son organismos que se encuentran por fuera de los poderes, estrictamente son extrapoderes, que tienen que analizar la situación de derechos y que tienen que tomar medidas o recomendar medidas a los distintos organismos. Bueno, este cargo no fue nombrado. Hay una comisión bicameral que tiene que actualizar la cuestión normativa, que es la Comisión Bicameral de Niño y Adolescente, que debía ser la propuesta para designar a un defensor del niño, niña o defensora. En el año 2016, después de 11 años de esta falta, se inició el proceso, se consolidó con UNICEF a la cabeza la organización Infancia en Deuda, que empezó a plantear justamente la necesidad del nombramiento de un defensor del niño, niño adolescente. En este sentido, la comisión integrada por miembros del Senado y de diputados comenzó con el proceso de designación. Algunos pueden ver, voy a colgar algunas de las propuestas de trabajo. Había gente muy calificada en este sentido, que hacía algunas críticas y unos análisis de los derechos, como por ejemplo Gabriel Lerner, Claudia Bernaza, Marisa Graham, quien después fue designada, entre otros, que justamente plantean la falta de una política unificada de derechos del niño, analizando las principales problemáticas que los afectan. Y, por ejemplo, se desprende de sus trabajos, de sus planes de trabajo, de gente que ha ocupado lugares tanto en el Ejecutivo, en la CENAF, en Poder Judicial, en los juzgados de menores y en algunas defensorías del pueblo, especialistas en cuestiones de niñez, la cantidad de problemáticas que hoy no se están teniendo en cuenta ni en la legislación ni en la realidad. Por ejemplo, plantean un eje de políticas destinadas a la participación de niños, niñas y adolescentes, la perspectiva de género y diversidad sexual, que está no observada, y la prioridad en los grupos más vulnerados, que son específicamente quienes más se encuentran en necesidad. Y los ejes que suelen plantear son el derecho a la salud, vinculado al embarazo adolescente, la mortalidad infantil, la muerte por consumo de estupefacientes o por suicidio, el derecho a la educación, que entiende en grandes niveles de escolaridad, pero en bajos de la finalización del secundario, en los niveles de violencia intrafamiliar e institucional, esto que se entiende. Por un lado, la violencia en el seno de la familia y por otro lado, la violencia vinculada a la fuerza de seguridad. Los ataques de la policía, en muchos casos, en los barrios más vulnerables. Las cuestiones de pobreza e inclusión, la planificación de políticas públicas y especialmente el ingreso familiar. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear con todo esto? Y que plantean las vías de actuación. La protección especial, el desarrollo integral y el mejor interés del niño. Pero ¿a qué voy?
planteando toda esta enunciación de derechos que se planteó en el proceso del defensor del niño, niña, adolescente? Primero, que hay una falta de coordinación entre los distintos organismos que trabajan en materia de niñez. Esta falta de coordinación deriva en la falta de políticas públicas. La falta de información al respecto deriva en falta de políticas públicas. Y la falta de inversión también. Entonces, ¿esto en qué deriva? En una falta de respuesta penal. No hay un tratamiento, no hay una idea, no hay un paradigma de una respuesta penal especial del niño, niña, adolescente. Cualquiera de los proyectos que ustedes pueden ver presentados de régimen de responsabilidad de minoridad, no de régimen penal juvenil, porque el problema es ese, que no buscamos un régimen penal para castigar, sino buscamos un régimen de responsabilidad para generar conciencia en el menor. Y en este sentido, parece ser el último, o debe ser el último eslabón del desarrollo, el régimen de responsabilidad, porque antes hay que hacer un plan integral respecto de los derechos del menor, en especial vinculándolo con la cuestión del sistema protectorio, el sistema de justicia, que es a la luz de una convención internacional que todos los países firman, que UNICEF promueve y que nuestro país no solo que le da carácter constitucional a la convención, sino que aparte sanciona una ley interna, es garantizar los derechos, porque entendemos que si se garantizan los derechos va a haber una menor respuesta penal. Y también va a permitir la formación de adultos con todas las condiciones dadas. En este sentido, volviendo al Leandro, igual más que nada, con una falta de coordinación, no es que ningún gobierno le dé importancia al tema, es similar a los jubilados, creo. Mirá, ahí ya se puede dar un análisis más subjetivo, o sea, ya que todos tenemos nuestras subjetividades y yo entiendo que todo lo planteo es una subjetividad, me parece que pueden darse ambas en realidad. Todos estamos de acuerdo con los jubilados, que deben ganar más, todos estamos de acuerdo con que los menores tienen que tener sus cuidados, pero en definitiva cuando vamos a los hechos después parece que ahí saltan las divergencias, ¿no? Nos quedamos en que estamos de acuerdo con que los niños tienen que tener derechos y después nos quedamos en las discusiones que debemos de bajar la edad para castigarlos más. ¿No es cierto? Entonces, ahí más que los gobiernos, yo apuntaría a las personas y decir entonces, si ni siquiera hay una coordinación para hacer estadísticas y garantizar los derechos, ¿cómo vamos a hacer para darle importancia al tema? Porque parece que no nos interesa profundizar en estos temas. Y ahí es donde surge el derecho. Sancionamos leyes vacías de contenido que en la práctica no se aplican. No sé si ahí compartís. A ver, ¿quién quiere hablar? Sí, quería hacer Sí, un comentario, porque justamente el niño, después del primer grupo familiar, que justamente es donde se empieza a socializar, va a la escuela. Y en la sí, escuela es justamente el centro de atención, como con todas las garantías y los derechos que tiene, le hacen, le respetan en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, ¿no es cierto? Vamos. Y, y que empieza a tener un seguimiento de toda su historia también dentro de la institución escuela. Y en las escuelas muchas veces se comunican con otras especialistas, con otras instituciones para tratar de contener y que no llegue ese niño a esta condición de caer dentro del régimen del sistema penal juvenil. Entonces son 10, 12 años donde hay muchísima gente involucrada fuera del régimen del sistema penal y que lamentablemente no le dieron respuesta ni al niño ni a la familia en un contexto, porque están totalmente identificados, institucionalizados dentro del Estado, pero dentro a lo mejor del Ministerio de Educación. sí, hay Ahí una. creo que tendría que hacerse la prevención y no después el poder punitivo de la sanción, porque hay un montón de llamados, hay un recorrido de la vida del niño y de la familia en un contexto donde ya lo conocemos.
Yo también te digo porque estuve trabajando 37 años en educación y lamentablemente siempre en contextos de vulnerabilidad absoluta, desde lo que es la maestra rural, la escuela rural, de adultos, etcétera, ¿no? Y de primaria y secundaria. Así que bueno, por eso es la impotencia de que nadie termina resolviendo y todos van derivándolo de uno a otro y de institución a institución, van excluyéndolo en realidad, desgastando toda esa potencia que el niño también tiene interés en no delinquir, pero no los escuchan, no los atienden, nadie se responsabiliza y va pasando de la escuela, cuando crece, terminó y se va a otra institución y queda en la calle. Totalmente. Me parece que también, acompañando esto que decís, María Teresa, que es muy certero, es el entender también, por ejemplo, esta situación de COVID. Estamos todos aislados, tenemos quienes tenemos la oportunidad de poder, primero, poder conectarnos a una clase, tenemos el acceso primero a la tecnología, a cumplir con un aislamiento en nuestra vivienda, a tener un plato de comida todos los días, que muchos de los niños, en especial en el contexto en el cual la situación económica cada vez se pone más difícil, van a la escuela a también buscar satisfacer otras necesidades que ni siquiera son la educativa, es ir a comer un plato de comida, es escapar a veces también de la violencia familiar, es como que también Porque es obligatoria, la escuela primaria es obligatoria, y entonces también ahí hay dentro de todo una posibilidad como para poder asistir y hacer el trabajo de prevención al delito. Eso es lo que no se trabaja en ninguna de las escuelas porque no hay agentes interdisciplinarios que vengan a acompañar el proceso del niño y su familia. Creo que tendría que empezar por ese lado, ¿no? Aplicando estas sanciones, ¿no? Bueno, pero Total, sí, historias. totalmente. Sí, a ver. Ahí está. Bueno, no sé si alguien más igual quiere hablar, más que escribir, si alguno quiere abrir el micrófono como para hacerlo más dinámico. Así también se queda grabado después esto. Porque si no, bueno, los leo yo. Si no, Ricardo plantea un Estado ausente en las medidas resocializadoras hace que cualquier legislación que se tenga sea inoperante. Francisco, el sistema educativo también está limitado y expulsa. Y Sabrina, sí, pero ni siquiera en la escuela logran obtener aquellos recursos que necesita. El Estado en las escuelas de la provincia está totalmente ausente. Miren, también hay una serie de situaciones que es cuando la escuela, como la última institución de la cual tiene que dar respuesta, teniendo que dar respuesta a un montón de situaciones. Es el docente teniendo que responder con las cuestiones alimenticias, el pibe que va con hambre a la escuela, el pibe que va y se siente mal, entonces no tuvo acceso a la salud, el pibe que vive en la calle está obligado a ir a la escuela, que aparte es el único lugar donde inclusive puede dormir. Son una serie de situaciones que el sistema educativo termina teniendo que dar respuesta a todo, siendo uno de los principales representantes del Estado en el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque tenés un montón de instituciones que empiezan a fallar en ese sentido. Ahí Leandro plantea, tampoco le podemos pedir al sistema educativo que haga lo que no hacen los legisladores ni el gobierno. Sí, tal vez, aparte de los legisladores y el gobierno, es el sistema de instituciones también, porque hablamos de que más allá de analizar la cúpula, es analizar el sistema que se genera por abajo. Porque tenés la creación de normas que después no se hacen operativas hacia abajo, que no se los baja de una manera. Entonces, en ese caso es la necesidad primero de una inversión efectiva en sistema de salud, en sistema educativo, en un sistema de seguimiento que no sea judicial penal, que no sea la aplicación de una pena, sino en la aplicación de una tutela efectiva, digamos, tutela en buen sentido, no la tutela considerando que el interés del niño es para agarrarlo, sino como plantean todas las reformas al sistema, que es un equipo interdisciplinario que haga seguimiento incorporado por psicólogos, por sociólogos, por educadores, que haga una comprensión efectiva de lo que son los derechos de norma, no que seamos los abogados únicamente, y que los abogados no nos atengamos a la norma, sino que entendamos la norma como la aplicación efectiva.
y que se dé en pos de garantizar derechos. Entonces, acá está la discusión de fondo, que es Lógico. conseguir los consensos para construir esto. Ningún menor tendría que Pero estar en un lugar privado de la libertad. Ningún menor. Esto es una falta de la sociedad y de la falta de intervención del Estado en las distintas áreas. Y es simplemente porque no hay una conexión y no hay interés en resolver estas problemáticas que son también sociales, porque el menor no está aislado y no vive solo, sino que también está dentro de un contexto familiar que tiene todas las vulnerabilidades mayores. Exactamente. Y entonces, bueno, también planteamos el sistema. El niño ya es El víctima. sistema, el niño ya es víctima, exactamente. Es esta cuestión que ningún niño nace delincuente, ningún pibe nace chorro, que fue un movimiento muy fuerte en los últimos años. Es entender eso. Y en ese sentido, quiero cerrar también lo que es la designación, entender también con lo que es la designación del niño, niña, adolescente, que fue la designación de Marisa Graham en los últimos 3 meses, en el cual se ve la culminación de un proceso de construcción de derechos. Entenderla, ¿no? La designación como el inicio de un proceso y la finalización de otro. ¿Por qué? Porque tuvimos en el proceso de designación que duró más de 3 años, todo un contexto de desarrollo, porque hubo un reclamo en la aplicación del derecho, un reclamo en la aplicación de la ley 26.061, un reclamo en el desarrollo de la conciencia del niño, niña o adolescente que lo lleva a entender todos estos contextos. Y es la necesidad de comprender que hay que seguir avanzando en este paradigma de la especialidad en el contexto de niños, niñas o adolescentes. Y en este contexto hay una deuda muy grande, que es como abogados entender al sistema de manera crítica, entender por dónde hace agua, para por dónde ver, interpretar, analizar y modificar las normas para que estén en pos de garantizar los derechos. Que la norma se adecua a la persona y que no la persona se adecua a la norma siempre. Porque entonces, ahí está el otro problema también. Es entender que si falla todo el proceso anterior, la norma siempre va a ser mala, va a ser injusta. Y entonces nos encontramos con normas que se chocan entre sí, con normas que tienen problemas para aplicarse y con otras normas que en definitiva no logran operativizarse por todo este problema que traen atrás. En este sentido, analizar por la posición de privilegio que tenemos a la hora de poder formarnos, de poder tener vinculación con los distintos actores que componen la sociedad y con la capacidad de tener el pensamiento crítico para ver qué está bien, qué está mal, es entender cómo lo podemos llevar a la responsabilidad penal para entender un sistema justo, para trabajar en pos de un sistema justo y para trabajar en pos. Perdón, ¿alguien está levantando la mano? Veo acá que me está saltando justo. Bueno. Sí, la levanté hace un ratito yo, pero Ay, perdón, no, recién lo veo. no, no pasa nada. Ya está igual, ¿eh? ¿Segura? Sí, 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 sí. Listo. Si no, avisen, si yo no veo las manos, pues tengo el chat abierto, avísenme por el chat, pues me tapa la mitad de las caras o las manos. En ese sentido, y como para cerrar un poco, si uno quiere también manifestar algo más, es entender el proceso del desarrollo de la ley, porque la ley no se cambia de un día para otro. La ley es un contexto de avance. Hoy tuvimos, en los últimos 3 meses antes de esta situación tan extraña que tenemos con la pandemia, la designación por primera vez en la historia del defensor de niños, niñas y adolescentes, que esperemos trabaje en pos de una coordinación y de un pensamiento crítico para garantizar en nuestra sociedad las bases para comprender cuáles son las aristas del régimen de minoridad, que el pibe no nace chorro, que hay una necesidad de reformar un régimen injusto que fue planteado por todas las instituciones nacionales e internacionales como inaplicable, pero por falta de otro y por falta de los consensos para aplicar uno nuevo, se sigue aplicando, sigue vigente. Y en este sentido, aparte de la respuesta penal, es entender la aplicación de la cuestión de los derechos. Es entender como abogados cómo garantizamos los derechos, cómo entendemos las vías de actuación
para defender los derechos, para salir no solamente sin perjuicio de herir a nadie y sin la intención tampoco, entender que no somos solamente litigantes, sino que tenemos que ser garantizadores de que el sistema funcione y esté en pos de aquellos que no lo conocen, en esta posición de privilegio que tenemos. Y de salir a discutir estas cosas y de generar consensos para entender lo que la discusión no se agota en la edad de imputabilidad, se agota en el proceso, se agota en la necesidad de un sistema que se adecue y se agota en el garantizar los derechos en la realidad. Dicho todo esto, espero que lo que discutimos hoy haya sido en pos de tener un espíritu crítico de las normas que vinculan la responsabilidad penal juvenil y en pos también de hacer cada día una realidad más justa para todos y para todas. No sé si alguien más quiere hacer mención antes de que terminemos. Bueno, Ricardo. Hola, sí, estaba activando el micrófono. Mira, yo del tema, lo único que me queda como, no como duda, sino como algo, ¿viste? Cuando algo te hace ruido dentro del análisis que hacemos en general. Creo que todos estamos de acuerdo con el tema de que tiene que existir una resocialización, que el menor no sale delincuente, sino que es todo un contexto que lo lleva a caer en el delito. Pero también es importante, y creo que igual lo fuimos tocando el tema por ahí en determinados momentos, que el menor también asuma y entienda la responsabilidad que le cabe en haber realizado el delito. Creo que es la forma también de resocialización. Y después tiene que haber, como dije anteriormente que lo escribí, un Estado presente en todas esas medidas resocializadoras y que sean efectivas, porque si no tampoco sirve. Creo que la mejor forma de luchar contra el delito, más allá de las posiciones más progresistas o menos progresistas, creo que el objetivo también es que el delito pueda disminuir y que no sea una afectación a toda la sociedad. Creo que también es muy importante este tema de la minoridad, porque es de donde puede surgir y donde va a poder ser más efectivo el tema de la lucha contra el delito. Tiene que haber un sentido de responsabilidad del menor al acto que cometió y al mismo tiempo un Estado que genere verdaderas medidas resocializadoras para que esa persona no siga en el delito y pueda tener, justamente aparte en su formación de vida, el inicio de una vida distinta a través de la educación, a través de la formación. Bueno, simplemente eso quería acotar. Sí, gracias Ricardo por hacer la acotación también. Comparto. Hay una situación también, digo, se hace mucho hincapié también en el garantizar los derechos para entender que la norma penal tiene que estar, tiene que dar respuesta y tiene que hacer entender al menor, porque tampoco es ese discurso vacío de que quieren, no se quiere aplicar nunca y demás, sino que sea la excepcionalidad, la norma penal, y que se haga un efectivo entendimiento de lo que se cometió, de la falta que se cometió para que no se vuelva a cometer, pero entendiendo también el contexto en el cual se desarrolló. Bueno, dicho esto, acá Janina, el sistema no da respuesta a los menores ni proporciona justicia a las víctimas de los delitos. Esto es así, y por eso también planteo la situación en la cual, en el privilegio que tenemos todos nosotros, todos y todas nosotros, y nosotras, de entender dónde está la injusticia para trabajar en pos de solucionarla también. O sea, por un lado, el que comete el delito y por otro lado, la víctima del delito. Ambos como afectados por las consecuencias propias del desarrollo de la vida, pues tampoco vamos a olvidarnos del lado de la víctima, que es tal vez lo más sensible cuando se discute esto. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, tomo como siempre el silencio como confirmatorio y agradezco a todos por el tiempo. No sé, al compañero profesor y asistente técnico Federico si quiere hacer alguna mención más antes de terminar.
Agradezco a todos por el tiempo, por el intercambio. Les comento ahora cómo vamos a seguir, porque ahora el módulo terminaría el 30 de mayo, o sea, en 2 sábados. La idea, ¿cuál sería? Ahora voy a subir un poco de material, tal vez ahora me duerme la siesta. Igual, después de eso, subir un poco de material respecto, con algunos textos de UNICEF, un texto acá de consideraciones acerca del contenido de especialidad que caracteriza a los sistemas penales adolescentes, como entender, que puedan ver cuáles son las distintas líneas ideológicas que trasvasan el régimen de responsabilidad de minoridad, un poco de discusión acerca de cómo se aplican las consecuencias de esto y los planes de trabajo que les mencioné hace un rato, incorporando el de Marisa Graham y de Gabriel Lerner, que han sido 2 personas de las más destacadas en la discusión del defensor del niño y niña adolescente, acompañarle las leyes que discutimos, la convención, la de ley protectora del niño y niña adolescente, el régimen penal de minoridad, de ahí tal vez abrir por si alguien quiere escribir alguna reflexión en algún texto, y después de eso, ver, bueno, una vez que uno entonces texto, si hay voluntad de hacer un Jitsi la semana que viene para discutir, para que ustedes sean los protagonistas y discutan todo esto que trabajamos, ya no yo hablando tanto. Pero bueno, dicho todo esto, que tengan buen fin de semana en la medida de lo posible del encierro y disfruten todo. Gracias, fue muy clara la clase. Bueno, muchas gracias, Josefina. Bueno, hasta luego, que tengan buen fin de semana. Gracias a ustedes por